venimos recorriendo todo lo que ha sucedido en esta jornada electoral y por supuesto también los resultados. Mucho se habla de la grieta, del escrutinio definitivo, de las bancas, de cómo va a quedar compuesto el Congreso, los legisladores, tanto en diputados como en senadores. Y hay un protagonista que logró superar la grieta y que hizo una elección histórica. Estamos hablando de Alejandro Vilca, quien es diputado electo por la izquierda en la provincia de Jujuy. Y estamos en contacto con Alejandro. ¿Cómo te va, Alejandro? Muy buenos días. Muchas gracias por atender a Telediario Federal. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a todo el equipo y a todos los televidentes. Bueno, me imagino, ¿no? Uno siempre tiene la expectativa, la esperanza cuando se inicia una campaña, pero la confirmación de este resultado los ha puesto en la escena política electoral allí en el norte y en todo nuestro país. Sí, la verdad que fue una elección histórica para una fuerza como la nuestra, ¿no? Con un porcentaje importante, ¿no? Más del 25%. Además, hay solamente 3 bancas que se reparten por Jujuy, y bueno, llegamos a que esto se reparta uno por el Frente Cambiemos, por el Frente de Todos y nosotros, estando a muy pocos votos de poder superarlo al Frente de Todos, ¿no? Quedamos como tercera fuerza, pero la verdad un orgullo para muchos trabajadores que venimos de abajo. En mi caso yo soy obrero de la recolección de residuos y bueno, la verdad que esto es importantísimo y nos venimos a sumar a las bancas que ya tiene el Frente de Izquierda con Nicolás del Caño, Romino del Pla y Miriam Bregman en el Congreso. Contanos un poco tu historia, Alejandro. Vos decías, trabajador, recolector de residuos. ¿Cómo te acercaste a la política? ¿Cuándo comenzó? No, mira, esto es fácil. O sea, yo por ahí les comento a muchos que yo no nací en una cuna de oro, ¿no? Yo vengo de una familia humilde, de los barrios populares de San Salvador de Jujuy. Mi mamá se quedó sola, se separó de mi viejo cuando éramos muy chiquitos y se tuvo que hacer cargo de 5 niños, yo soy el menor de ellos. La verdad que la pasamos bastante mal, ¿no? Cuando éramos chicos, mi vieja trabajaba en casas de familias ricas, ¿no? Limpiando como mucama. Y bueno, nos crió así, ¿no? Desde el esfuerzo y muchas veces en esas situaciones duras, donde uno empieza de niño a cuestionar un poco por qué uno no tiene un plato de comida o una zapatilla. Bueno, esas contradicciones son las que empieza uno a pensar de que el sistema es el que está mal o algo no funciona. Bueno, eso me llevó un poco el chispazo, ¿no? Después en mi adolescencia coincidió en ver los procesos en el interior, ¿no? ¿Te acordás en la época de Menem, ¿no? En el interior varias provincias se pagaban con bonos, había movilizaciones. Bueno, me di cuenta que la unidad junto con los trabajadores no solamente podía cambiar gobiernos, sino también políticas. Y fue en la universidad donde tuve la suerte de ir a la provincia de San Juan a estudiar arquitectura un par de años, y ahí me ligué a las ideas socialistas, anticapitalistas de la izquierda. No pude terminar mi carrera porque, bueno, trabajaba y estudiaba como muchos chicos hoy. Y bueno, regresé a Jujuy y ahí construí de cero, ¿no? mi corriente política, que es el PTS. Y bueno, trabajé de todo, ¿no? Albañil, heladero, electricista, vendí seguro, hasta que, bueno, ingresé a la municipalidad como recolector de residuos. Y bueno, hicimos muy buenas elecciones y en el 2017 con casi un 18% ingresé a la legislatura. Hoy soy diputado provincial, se me vence el mandato. Y bueno, por suerte logramos esta banca al Congreso, porque si no tenía que volver a la recolección, ¿no? Y bueno, que lo iba a hacer con mucho orgullo, ¿no? Pero bueno, se plantea un desafío más, ¿no? Para alguien que viene de abajo, pero también para demostrar que la clase trabajadora puede estar a la altura de las grandes discusiones políticas de la Argentina, ¿no? ¿Y con qué idea llegás? Más allá del bloque, vos lo decías, hay otros diputados a nivel nacional, pero uno se imagina, con tu historia, con esa sensibilidad con la cual la estabas comentando, que la podés percibir porque la viviste, digo, ¿cómo llegás a esa banca? Porque a uno se le hace difícil pensar en cómo puede Alejandro trasladar eso al Congreso, que está tan alejado a veces de la gente, ¿no? Sí, sobre todo para mostrar el interior profundo, ¿no? Esa clase trabajadora que muchas veces es silenciada, que no se discute sus problemáticas en esos ámbitos parlamentarios, ¿no? La idea es poder ser la voz del pueblo trabajador en el Congreso, no solamente con las reivindicaciones, sino con proyectos y obviamente, ¿no? Estar ahí, sentar una posición y una banca que defienda los intereses, ¿no? del pueblo trabajador. Hoy en momentos de crisis, donde se habla quién va a pagar la deuda, el refinanciamiento, se habla de reforma laboral. Bueno, va a hacer falta en esos ámbitos una fuerza política
y diputados que se planteen para defender al pueblo trabajador. Y bueno, esa es nuestra expectativa, ¿no? Poder ser una bancada que esté siempre al mismo lado, ¿no? Con los trabajadores. ¿Y cómo han hecho para sortear la grieta? Digo, que a tantos le ha costado, ¿no? Ha sido a tantos difícil. Yo te digo que nosotros hacemos política pulmón, esto de boca a boca, y acá nos enfrentamos a dos oficialismos. Una, el del Frente de Todos, y otra, el oficialismo provincial, que gobierna Gerardo Morales, un gobernador radical. Lo que pasa es que son aparatos muy grandes, que además acá tienen una particularidad, no hay grieta entre ellos, gobiernan juntos, tienen negocios familiares, gobiernan para los mismos lados, para los poderosos, y además, bueno, es prácticamente digamos, un bipartidismo, ¿no? que gobierna. Bueno, esa unidad de poder de los ricos ha hecho ver a muchos jujeños de que hace falta una oposición, y sobre todo una oposición que defienda al pueblo trabajador, ¿no? Acá hay mucho contraste social en un puñado de gente que tiene mucho dinero y muchos que no tenemos nada, ¿no? Entonces, ese abismal contraste ha hecho que surja una fuerza como la nuestra que se organice y que tome, ¿no? La sensibilidad y la reivindicación del pueblo. La verdad que, bueno, podemos decir que hoy somos la tercera fuerza, y una fuerza que la verdad es una alternativa en la provincia de Jujuy. Seguramente que pretendés que no sea testimonial este paso por el Congreso, y ante esta situación te pregunto, ¿no? ¿Cómo es defender una Argentina federal? Mucho se ha hablado en campaña, en distintas provincias, allí en el norte también, sobre todo en el norte grande, como se lo denomina, en aquellas provincias, de poder tener un país mucho más equitativo. Cuando decimos esto es en recursos, en población, en economía, la mirada del interior del país con respecto a lo que es la zona del AMBA, allí que te va a tocar transitar muy a menudo, digamos, y vas a ver, ya seguramente que la conocés, pero las inequidades, las grandes diferencias. ¿Cómo se puede hacer para que el interior esté presente en el Congreso marcando esta agenda? Mira, la idea de nosotros es poder recorrer el país, y sobre todo aquellas provincias mucho más relegadas, no olvidadas, y sobre todo a los sectores trabajadores. Nuestro plan, sabemos, ¿no?, que no solamente vamos a representar a Jujuy, pero también a esa clase olvidada, ¿no?, en el interior. Entonces, bueno, la idea es poder también recorrer el país a esos sectores trabajadores para no solamente saber su situación, sino también para ver qué posibilidades tenemos que sea representado con proyectos de ley. Sabemos que el país se ha centralizado muchísimo, ¿no?, desde la época menemista, desde el cierre de los ferrocarriles. Muchas provincias han quedado relegadas, ¿no? La provincia de Jujuy ha sido una de ellas, ¿no? El tema de la coparticipación, de los fondos, muchas veces no llegan, ¿no? Por eso creo que hay que tomar prioridades, ¿no? Por ahí, como te decía hace rato, ¿no?, se discute mucho el tema de la deuda, cómo se va a pagar, que quizá hay que revisarla, ¿no? Pero tenemos una deuda más importante, ¿no?, que es con nuestro pueblo, con nuestros jubilados, con nuestros niños. Si en Buenos Aires y Capital Federal hay mucha pobreza, imagínate en el interior, ¿no? En el Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, en el Cuyo, bueno, hay muchas situaciones muy emergentes, bueno, y esa va a ser la tarea de poder recorrer el país, pero también llevar la voz de los trabajadores y el pueblo al Congreso. ¿Y se podrá, más allá de las bancas a quien corresponden, estar mirando una Argentina desde el interior para estar unificándose ante estos pedidos? El subsidio de la electricidad, del agua, el subsidio de transporte, el precio diferenciado de los combustibles. ¿Se podrá estar pensando en una Argentina federal allí en el Congreso, más allá de que un diputado represente al Frente de Todos, a Juntos por el Cambio, a la izquierda en este caso, que provenga del interior y que se unifiquen pensando en esa Argentina? Sí, la verdad que va a ser un desafío y como se dice, ¿no?, una gran pelea, debate. Y yo creo que nosotros vamos a intentar de todas las formas participar y realmente inclinar la balanza, que la Argentina es mucho más grande que Capital o que Provincia de Buenos Aires, ¿no? Sin desmerecer, ¿no?, las necesidades que todos tenemos, ¿no? Creemos que hoy hay que pensar en una forma de gobierno en el cual nos incluya a todos, y sobre todo a los sectores que menos tienen, ¿no? Porque en esta nadie se salva solo, ¿no? Si no es entre todos. Estamos en un momento difícil, ¿no?, de crisis económica, venimos de una pandemia. Entonces han perdido muchos trabajadores y sectores populares, han perdido
muchísimo, ¿no? Pero hay un sector económico que ha ganado muchísimo, los banqueros, los grandes exportadores, los especuladores financieros. Bueno, hay que ver cómo ponemos la prioridad hoy en Argentina y empezamos a recuperar todas las vías que unifican al país, ¿no? Desde tener un sistema educativo unificado, un sistema de salud también unificado y, digamos, terminar con esa herencia menemista de las privatizaciones y, ¿por qué no, soñar alguna vez que podemos poner de pie un ferrocarril que recorra todo nuestro punto del país, ¿no? Dejo de lado un poco el político, Alejandro, y te pregunto a vos, a Alejandro Vilca, justamente, ¿en quién vas a pensar cuando pises diputado, cuando pises la Cámara, Congreso? ¿Cuál va a ser ese objetivo y cómo te vas a ir pleno una vez que se cumpla, ¿no?, tu mandato? Mira, uno en los que primero piensa cuando llega a esos lugares son en las personas que más quieres y en lo que te ha marcado la vida, ¿no? Yo, en las primeras cosas que, bueno, el mismo día de las elecciones que se empezaron a conocer los resultados, la verdad que siempre se me venía a la mente de mi madre, que la perdí por el COVID, fue la que me marcó mucho mi vida, ¿no? No solamente mi personalidad, sino ese odio a la injusticia, ¿no? Que creo que lo llevo hasta ahora, no aceptar las cosas injustas y desigual, y bueno, y el esfuerzo y el sacrificio, ¿no? Como también pensar en mis hijos. Tengo dos nenes, uno que se llama Juan, el otro que se llama León, por León Trotsky, el dirigente ruso. Bueno, y en muchos trabajadores jujeños que la verdad que nos han acompañado en este momento tan difícil y de poder hacer esta campaña histórica, ¿no? En los mineros del Aguilar, en los trabajadores del Ingenio Ledesma, la Mendieta, la Esperanza, en trabajadores de la salud, de docentes, la verdad, en muchos trabajadores que nos han acompañado y la verdad que muy agradecido, ¿no?, a todos ellos, porque es imposible realizar esta proeza de un cuarto del porcentaje de votantes en una provincia como la nuestra, que es casi feudal, enfrentar a dos aparatos tan grandes, ¿no? Alejandro, muchísimas gracias y ojalá que se puedan cumplir, ¿no? Que haya una voz distinta, diferente, que nos haga crecer también, porque de eso se trata, de distintas opiniones, de consensuar, de estar mostrando el discurso y que sea una Argentina mejor. Ojalá que colabores en eso. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Dale, muchísimas gracias. Hasta luego.